Buenas noches, mis hermanos. Gracia y paz para cada uno de ustedes. Vamos a ir a nuestra Biblia, en nuestro libro de la Biblia. Vamos a buscar el libro de Éxodo. Vamos a ir al libro de Éxodo. En el capítulo 8 vamos a estar leyendo. 8:22 del libro de Éxodo. Si es que los que están en sus casas pueden también buscar para que nos acompañen. Hoy vamos a estar leyendo algunos pasajes de Éxodo y de Génesis y algunos del Nuevo Testamento. Así es que vamos a leer en Éxodo 8:22. Éxodo 8:22, dice así: Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Vamos a orar. Amado Dios, Padre Celestial, venimos ante ti una vez más para agradecerte por la ocasión de tu poder reunir a tu pueblo, que tú has hecho esta obra maravillosa de que nosotros, que siendo personas que te hemos dado la espalda y que huimos de ti, hoy estemos aquí congregados para darte gloria a ti y a tu Hijo Jesucristo, Señor, por esta maravillosa obra que tú has hecho en nuestras vidas, por esta salvación tan grande que tú has desplegado para nuestro beneficio, Señor. Queremos agradecerte por esto y queremos pedirte, Señor, que ponga tu Espíritu Santo para que tu iglesia sea edificada el día de hoy, que tu palabra sea nuestra guía, que Jesucristo sea nuestro norte y que tú seas exaltado en todo. Son cosas que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos. Esta noche concluimos con el estudio prédica que habíamos tenido durante 3 sesiones, que esta es la tercera de ellas. Hoy va a ser más prédica que estudio, pero no dejará de ser el estudio porque es como el cierre de todo lo que hemos visto. Y en parte, yo he titulado la parte de hoy como la palabra de Dios, el eterno evangelio que crea, que transforma y que salva multitudes. La palabra de Dios, el eterno evangelio que crea, que transforma y que salva multitudes. Para ninguno de nosotros, de los que estamos reunidos aquí y que hemos creído, e incluso para aquellos que todavía no han entregado su corazón a Jesús, no es un secreto que la palabra de Dios transforma, crea, hace una nueva creación en el hombre y salva su alma. Nosotros sabemos que hay muchos caminos, multitud de escuelas, de filosofías, de religiones que buscan a través de una verdad hacer que el hombre entienda esa verdad y que viva conforme a ella y que sea de su beneficio espiritual. Pero algo ocurre muy diferente a lo que ocurre con la Biblia, a lo que ocurre con lo que la palabra de Dios nos enseña. Y es que carece de la vida que tiene este libro y carece de la fuerza de transformar personas. La Biblia es un libro que transforma el alma de las personas y trae salvación a nuestras vidas. Es el único libro que millones de personas en la tierra pueden dar testimonio que ha cambiado su vida, que verdaderamente ha hecho una transformación y que ha hecho de ellos personas nuevas. Así es que hoy vamos a estar viendo la estrecha relación
que hay entre esa palabra de Dios, el Génesis y Éxodo. Y como nosotros ya habíamos visto anteriormente, y era uno de los objetivos, y hoy es que vamos a cerrar con todo esto, que realmente Dios desplegó un gran poder a través de la creación con su palabra. Su palabra creó todas las cosas de la nada, la llamó a que fueran y ellas vinieron y fueron. Una de las cosas que más se repite, de la palabra que más se repite en el capítulo 1 y 2 del libro de Génesis es y dijo Dios. Varias veces nosotros nos encontramos con que y dijo Dios sea la luz, y dijo Dios se separen las aguas de la tierra y aparezca lo seco, y dijo Dios, y cada vez que Dios decía, ¿qué ocurría? Que algo venía a ser, ya sea de la nada o que algo iba a ser ordenado. De modo que nosotros vemos esa relación, pero nosotros vemos también esta misma relación en el libro de Éxodo, donde si ustedes se ponen a investigar en sus Biblias, desde que Éxodo comienza, una de las palabras que más se repite en todo el libro de Éxodo, por lo menos en los primeros capítulos, es y Jehová dijo. Yo me puse a mirar esa palabra y Jehová dijo en el libro de Éxodo, y yo me encontré que casi al principio de todos los capítulos, a partir del capítulo 6, en el capítulo 7 comienza, y Jehová dijo a Moisés, dice el primer versículo, y en el 8 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, y si ustedes van al capítulo 9, dice, entonces Jehová dijo, y si van al capítulo, y eso estoy diciendo solamente el comienzo de cada capítulo, dentro de los capítulos, él dice, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, otra vez en el 9, lo dice 2 veces, en algunos capítulos lo dice 3 veces, es la palabra que más aparece. En el 10 dice, Jehová dijo a Moisés, y en el 10:21 dice, Jehová dijo a Moisés también. Y nosotros vemos que hay una estrecha relación entre la palabra de Dios, su instrucción, y lo que encontramos en la parte del Génesis, la primera parte, en nuestros orígenes, cuando Dios creó todas las cosas con el poder de su palabra. Jehová dijo y fue hecho. Jehová llamó y fue ordenado todo. Así es que vamos a ver cómo la palabra de Dios siempre es el eterno evangelio que crea, que transforma y que salva multitudes. Dios habló a Moisés desde una zarza. En Génesis 3:2 podemos leer, en Éxodo, dice, vamos a buscar el libro de Éxodo, 3:6, dice, voy a leer la primera parte hasta el 6, dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Nosotros vemos aquí cuando Dios se le aparece a Moisés a través de este evento en el que una zarza, un árbol, está envuelto en una llama, en un fuego, y él se asombra y él dice, ¿qué está pasando aquí? Y cuando se va a acercar, Dios le llama y él dice, heme aquí. Nosotros vemos que Dios en ese instante, en ese llamado, también se introduce, se presenta. En el 3:6 dice, y dijo Dios, yo soy el Dios de tu padre. Le dice, el Dios de Abraham, Dios de Isaac
Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. De modo que Dios se le aparece, Dios se presenta, y cuando Dios se presenta, nosotros vemos que esto es un protocolo. Pudiéramos decir que Dios agota todos los protocolos de las normas de comunicación, y Dios se da a conocer también. En el 7:8 Él le dice quién es Él. Dijo luego Jehová en el 7: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Él es el Dios de un pueblo. Él está formando un pueblo desde Abraham y se está presentando como este Dios que le ha dado seguimiento a este pueblo y que está trayendo a este pueblo con atención ante sus ojos. Él dice que Él ha visto su pueblo y la aflicción de su pueblo. Y dice: he oído su clamor y a causa de sus exactores o opresores que he conocido, y he conocido su angustia. O sea, Dios se está presentando, Dios está entrando en una relación donde Él se da a conocer, pero Dios también dice cuál es su carácter. Él es un Dios que le da importancia, le da seguimiento a su pueblo y que ha hecho promesas. Menciona desde el pasado quienes hicieron con Él una relación cercana, porque Él los eligió. A Abraham, ustedes saben que Él lo llamó de su casa, le dijo: vete de tu parentela, le mostró una tierra y ahí le hizo la promesa. Hoy vamos a ver cómo esta promesa que fue hecha a Abraham comienza a tomar forma a través de la misma palabra creadora del Génesis en el Éxodo. Así es que, mis queridos hermanos, cuando Él se presenta y le habla de la tierra a donde Él lo va a llevar, en el capítulo 3, versículo 8, dice: y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlo de aquella tierra, de la tierra de Egipto, dice, y de aquella tierra, y llevarlo a una tierra buena y ancha. Fíjense la definición que Él da de la tierra donde Él lo va a llevar a ellos. Él le dice: una tierra buena y ancha. Si nosotros nos detenemos ahí, en hebreo la palabra ancha, rayat, es una palabra que está relacionada, muy relacionada con la palabra Sabbat, que nosotros ya habíamos estudiado anteriormente. Significa algo espacioso, es algo donde nosotros podemos descansar y movernos en cualquier dirección, de tener libertad, de modo que Él está prometiendo a estas personas a través de Moisés. Él le está diciendo: yo lo voy a sacar de esta tierra de sufrimiento y lo voy a llevar a una tierra ancha y a una tierra espaciosa, donde ellos van a tener libertad. De modo que Dios aquí se presenta, Dios se da a conocer, Dios marca la relación con el pasado de su pueblo y también les está haciendo la revelación de que ellos van hacia un lugar. Y esa encomendación se la va a dar a Él, a Moisés. Va a ser a través de Moisés. Así es que Dios da una razón por la que va a hacer esto. Dios dice también la razón. En el versículo 16 dice así, en el versículo 17, y he dicho en el 17: os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, y lo llevaré a la tierra del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Jebeo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Él está diciendo: yo tengo un propósito con ustedes, yo lo voy a llevar a una tierra física que existe, donde incluso literalmente hay personas que viven allí. No es una tierra imaginaria, un viaje hacia un lugar que no se encuentra en ninguna parte, sino que nuestra imaginación, Él lo está llevando físicamente a un lugar, lo está dirigiendo con un propósito hacia esa tierra ancha y espaciosa, a donde ellos van a tener en toda la extensión de esa tierra libertad. Así es que Dios está hablando con su palabra. Dios está revelándole a este pueblo con su palabra el eterno evangelio, las nuevas de salvación, y su palabra allí está diciéndole a ese pueblo
cómo Él va a llevar a cabo una obra de crear un pueblo para Él. Él había prometido a Abraham esa tierra, que su descendencia iba a ser grande, que iba a poseer ese lugar. Ahora ya se comenzaba a gestar ese momento y Él le está diciendo: yo voy a ejercer ahora una gran salvación para ustedes. Yo lo voy a guiar a todos ustedes a este lugar maravilloso que es esa tierra de Canaán. De modo que Dios está predicándole a través de su propósito, encomendándoselo a Moisés, un evangelio de salvación a este pueblo. Y vamos a ver una palabra clave que él utiliza para expresar este evangelio. Él dice en el versículo 20: heriré a Egipto con todas mis maravillas. Y la palabra maravilla aquí en hebreo significa algo milagroso o cosa portentosa. Ustedes saben lo que significa algo portentoso, algo grandioso, algo que puede incluso dejarnos a nosotros extasiados con la boca abierta, porque es algo bastante inmenso ante la realidad nuestra. Así es que algo portentoso es algo grande. Era que Él va a obrar a través de este evangelio. Está diciendo que Él va a obrar de una forma maravillosa. Recuerden, la palabra maravilloso, nosotros estamos acostumbrados a verlo como una palabra que habla de maravillas, como las 7 maravillas, cosas bellas, ¿verdad? Cosas bonitas, pero no son cosas bonitas lo que Dios va a hacer, simple y llanamente. Dios va a hacer algo grandioso. Con eso, a eso se refiere Él con esta palabra maravilla, y algo milagroso y cosa portentosa. Eso es lo que Dios va a hacer a través de esta salvación para este pueblo de Israel. Son muchos los vínculos, pero muchísimos los vínculos que hay entre los días de la creación, que ya habíamos visto anteriormente, y el Éxodo. El Éxodo de Israel tiene una relación bien estrecha, todo lo que se produce en el Éxodo de Israel, con relación a lo que es el Génesis 1, capítulo 1 y 2. Pero nos vamos a limitar a ver solamente 2 cosas, por asunto de tiempo y también por asunto de que es un estudio que ustedes deben de hacerlo en sus hogares de manera más exhaustiva y más dedicada. En primer lugar, vamos a ver que al liberar a Israel de Egipto, Dios desplegó el mismo poder que había demostrado al poner en orden la creación en Génesis 1 y 2. Vamos a ver exactamente cómo hay una relación estrecha entre el poder que Dios desplegó para crear todas las cosas y cómo usa el mismo patrón de ese poder en Éxodo para liberar al pueblo de Israel, de los egipcios. En segundo lugar, vamos a ver que Dios revirtió de una manera, yo diría sistemática, o sea, como con un orden, como lo tuvo en el principio, en la creación, que Dios, recordemos que es un Dios de orden. Él revirtió todo el orden establecido, demostrando que Él es el único Dios verdadero, a quien todas las cosas le obedecen y que Él es soberano sobre su creación. Vamos a ver cómo Él hace algo que Él hizo en el principio, en Génesis, pero aquí lo está haciendo como si Él lo revirtiera, como si Él le dijera a este pueblo de Egipto: ustedes van a ver cómo ahora yo, el mismo poder que utilicé allá para hacer una cosa, lo hago aquí para hacer que esa cosa se comporte de manera distinta, porque yo soy el soberano de toda la creación. Así que la conexión más evidente de toda esta es cuando Dios estaba creando con la palabra, y vemos que la primera conexión fue la que le mencioné al principio, que siempre en la primera parte en el Génesis dice: y Dios dijo. Y la conexión en Éxodo, por igual, de la palabra que más se repite: habló Jehová, o Jehová dijo. O sea, comenzamos a ver ahí de una vez una conexión entre entre estos 2 libros y esos capítulos. En el verso 20,
del libro de Génesis, si quieren pueden ir allá, 1:20, los que tienen sus Biblias pueden ir allá. Él dijo, en el versículo 20 dice, dijo Dios, fíjense que la primera palabra que dice es, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Esto es, vamos a decir así, una maravilla, o sea, una obra grande, milagrosa y portentosa de la palabra de Dios, desplegando su poder para que todas estas cosas instantáneamente existan. Porque nosotros dijimos, cuando comenzamos el estudio, que nosotros creemos firmemente en la palabra de Dios, como ha sido revelada, y nosotros creemos en la inspiración de ella, como las escrituras que son inerrantes. Así es que nosotros no podemos creer otra cosa sino lo que está diciendo aquí, que Dios dijo y las cosas fueron hechas en ese instante. De modo que Jehová dice en el verso 20 de Génesis 1, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Pero en vez de esto, en vez de que las aguas produzcan vida, en Éxodo 7:20, ¿qué dice? Comprobemos lo que yo le estoy diciendo. En Éxodo 7:20 dice así, las aguas se volvieron mortíferas, los peces murieron cuando Dios la convirtió en sangre. Podemos ver una relación aquí, pero contraria. Dios crea en el Génesis que a través de las aguas, con su palabra, vengan todos los seres vivos, los del mar y las aves que vuelan. ¿Y aquí qué está pasando? En Éxodo 7:20. Las aguas se convierten en sangre cuando él la hiere con el bastón de Moisés y los peces mueren. Ahí nosotros vemos un caso que es contrario, revertido de lo que se hizo en principio. Vamos a ir al Génesis 26, 1:26. En Génesis 1:26 dice, vamos a ver si lo hacemos un poquito rápido, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a semejanza. No, vamos a leerlo desde como yo lo anoté aquí, y está en el 25 al 26, dice, e hizo Dios los animales de la tierra según su género, y su ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar. Ahí viene el primer mandato, que es el mandato cultural del hombre. ¿Qué va a hacer el hombre? A señorearse sobre los peces del mar, sobre las aves en los cielos y las bestias en la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ustedes ven lo que está sucediendo aquí. Ahora vamos a ver lo que dice en Éxodo 8:24. Y ustedes verán cómo Dios está haciendo prácticamente todo lo contrario para liberar a un pueblo de su esclavitud con el pueblo de Egipto. Dice en 8:24, y Jehová lo hizo así, y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre la casa de su siervo, y sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ella. Ahora en la tierra, ¿qué está pasando? Los animales, las moscas, las ranas que habían salido también del río, todas estas especies se estaban saliendo del control del señorío del hombre. Es un efecto diferente. O sea, mientras en el principio de la creación, Dios puso todo bajo el orden del hombre, en este caso, Moisés le está diciendo a través del evangelio eterno de la palabra de Dios a Faraón, y con esto a su propio pueblo, porque el pueblo de Israel está viendo todo lo que está pasando,
para que se convenzan de que Dios es el que controla toda la cosa creada de la naturaleza, ahora ellos se van a señorear sobre el hombre, todos estos animales, y el hombre ya no tiene control ahí de ellos. O sea, el pueblo de Egipto tiene un descontrol total sobre esta cosa. Jehová le dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto. Esto también nosotros podemos ver que es contrario a lo que él hizo en el Génesis, cuando él dijo: y sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Aquí las tinieblas vuelven como si fuera a su estado original y cubren todo el país de la parte de Egipto, del pueblo de Egipto, y se convierten en tinieblas. Y dice el verso que es una tiniebla prácticamente palpable, de modo que hubo gran oscuridad, y ahí ya la luz dejó de ser una fuente de guía para la vista de las personas de Egipto. Entonces, en vez de la tierra producir vegetación, también vimos que, como en Génesis 1:11, después que Dios dijo: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su género. En el Éxodo 10:14 dice: y subió la langosta sobre la tierra, sobre toda la tierra de Egipto, y se asentó en todo el país de Egipto en tan gran cantidad como no la hubo antes ni la habrá después. ¿Ustedes se están dando cuenta de lo que está pasando? En el Génesis, la tierra produce todas las cosas buenas. Aquí en Egipto, en el 10:14, dice que subió por el poder de Dios a través de lo que él le dijo a Moisés que hiciera, langosta sobre toda la tierra de Egipto. Y dice: y se asentó en todo el país de Egipto en tan gran cantidad como no la hubo antes ni la habrá después. Y cubrió la faz de todo el país y oscureció la tierra y consumió toda la hierba de la tierra. Al revés del Génesis 1, donde dice que toda la vegetación, la hierba que diera semilla, iba a producir árbol de su semilla. Aquí dice que todos estos árboles fueron devastados por la cantidad de langosta que arropó todo el campo de Egipto, toda la tierra de Egipto. En vez de fructificar, algo más, en vez de fructificar y multiplicarse, tanto los animales como los seres humanos murieron en Egipto. En el capítulo 13:15 dice: y endureciendo Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de toda bestia. ¿No vamos viendo aquí cómo Dios está desplegando el mismo poder, pero de una manera revertida? Este es una gran demostración que Dios prometió hacer al faraón, que le dijo a Moisés que iba a hacer, para él mostrar sus maravillas, sus obras portentosas. Dice en el Génesis 1:22: y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Las aves en la tierra. Sin embargo, Dios mantuvo a su pueblo dentro del mismo Egipto, y eso es algo que nosotros debemos de ver también en nuestras vidas como creyentes, porque es el mismo poder que Dios manifiesta en el creyente cuando lo trae a salvación. Dios mantuvo a su pueblo dentro del mismo Egipto, apartado de estas plagas, mostrando su amor, su gracia y benevolencia. Porque créanme, cuando ustedes se leen a Génesis, a Éxodo, y ven todo esto, hay una parte que nosotros pasamos por alto, y es que Dios estaba haciéndole esto al pueblo de Egipto por causa del corazón de Faraón y su gente, más a su pueblo no le estaba pasando nada de eso. Los israelitas veían a Dios ordenando al mundo a su favor en una forma que se parecía a los 6 días de la creación. Ellos decían: mientras allí hay un desastre, mientras allí todo está yendo mal y al revés de como la creación fue ordenada en principio, a nosotros en la misma tierra, en la tierra de Gosén, que era una tierra donde ellos vivían, sus aguas permanecían frescas y limpias.
Vamos a ir a Éxodo 8:22. Fue lo primero que yo leí, la primera lectura que tuve. Y dice así: y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de mosca haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra, y yo pondré redención entre mi pueblo, el tuyo, y mañana será esta gran señal. Nosotros podemos ver que tampoco murieron los hijos de los primeros, los primogénitos de los hijos de Israel. No tuvieron plaga con rana ni langosta, no tuvieron en tinieblas, sus campos permanecieron productivos, y la más dramática demostración del control sobrenatural de Dios que fue mostrada allí fue que Él pudo separar las aguas del Mar Rojo y aparecer tierra seca ante Israel, como había ocurrido en el tercer día de la creación. En el tercer día de la creación, en Génesis dice que Él separó las aguas de la tierra y surgió lo seco. Hay una relación muy estrecha. Los israelíes en aquel tiempo, los israelitas estaban viendo la mano poderosa de Dios obrando a su favor, como lo hizo en la creación. Recuerden, y eso es algo que yo quiero que ustedes vean, porque ese es el título de nuestra prédica de hoy, de nuestro estudio de hoy. Recuerden que cuando esto ocurre, el éxodo que nosotros estamos viendo aquí, no existe nada, ningún libro que le explique, como nosotros conocemos el evangelio, a los israelíes, que ellos estaban siendo salvos. Este es el evangelio eterno de la palabra de Dios, que crea, que cambia las vidas de las personas y que forma pueblos. Así es que Él está trayendo gran salvación a través de su palabra en Egipto. Y este patrón que nosotros vemos, que es como una réplica del Génesis 1:2, la palabra del eterno Dios, del evangelio eterno que transforma y salva, la podemos verificar de una manera clara aquí en estos versículos. En Éxodo 3:8 dice de esta siguiente manera: y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, en una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Cada instante que Dios mandaba a Moisés a hablar con su pueblo, le traía las buenas nuevas. De hecho, hubo un momento en que, por causa de lo que Dios había mandado a hacer al faraón, de dejar ir a su pueblo a adorarle al desierto, el faraón recrudeció todas las leyes de trabajo y le puso el trabajo más pesado a su pueblo. Y ellos se le quejaron a Moisés y dijo: tú nos has traído algo peor ahora. ¿Y qué le dijo Moisés a su pueblo? Cuando él, después que habló con Dios, y le dijo: pero tú has traído gran pesar a tu pueblo por medio mío. ¿Qué es lo que tú estás haciendo, Dios? Y Dios le dijo: yo te voy a enviar ahora a donde el faraón y van a suceder estas cosas. Pero ellos vieron que nada de lo que sucedía con Egipto le estaba sucediendo a ellos. Ustedes se imaginan que en Villamella esté pasando algo terrible, algo pero terrible, que haya oscuridad, que el agua que salga de las llaves salga contaminada, que todo, y que aquí no pase nada de eso. Ustedes ven el milagro de Dios, la obra salvadora de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios obrando, porque uno dice: gracias a Dios que a nosotros no nos está pasando esto, pero no es por accidente. Dios había enviado un mensaje de buenas nuevas para este pueblo que iba a experimentar una gran salvación. En el Génesis 1:28, Él dijo: y los bendijo Dios y le dijo: fructificad y multiplicaos. Fíjense que el mandato cultural de esta parte es que fructifiquen y se multipliquen, que el hombre dé fruto de bien, fruto de Dios, que crezca interiormente y que luego se expanda, que se multiplique. Llenar la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar. En Levítico 26:9 dice, para que ustedes vean cómo se relaciona todo esto, pueden ir allá, en Levítico 26:9 dice: porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Él está reconfirmando lo que había hecho en el principio de la creación, con las mismas palabras a través de Moisés, para asegurarle a su pueblo que su evangelio, su palabra, era un hecho real en medio de ellos.
en Levítico 26:9, Él le dice, igual como dijo al principio, a la creación del hombre, y les dijo, porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. De modo que nosotros vemos esta estrecha relación. Ahora, ¿cómo nosotros podemos conectar esto con el Nuevo Testamento? Es algo a lo que yo no me voy a extender hoy. Y de hecho, como nosotros terminamos hoy, yo pienso que en algún momento voy a retomar esta parte y la voy a compartir con ustedes porque a mí me impactó mucho. Pero el Génesis y la salvación en Cristo también tienen la misma relación de lo que fue el Génesis y Éxodo. Es prácticamente igual. Nosotros sabemos que Jesucristo vino e inauguró el reino, pero Él no simplemente lo inauguró. Él no lo estableció como tal. De hecho, con su resurrección viene la continuación del reino, que es lo que nosotros estamos haciendo como el pueblo de Dios en medio de la tierra, en medio del mundo, con todo el caos, con todas las situaciones que está viviendo el mundo, con tantas cosas que están pasando. Pero Jesús había prometido, y también la palabra de Dios dice, este varón que ahora veis que sube a los cielos, de la misma manera lo veréis venir en las nubes. Jesús está pronto en llegar para la consumación de su reino. Sin embargo, nosotros, su pueblo, estamos aquí en la tierra haciendo la voluntad de Él, viviendo el reino en la continuación, no en la consumación, sino en la continuación de lo que Él inauguró cuando Él ascendió por medio de la gran comisión de llevar este evangelio eterno, esta maravillosa palabra de salvación a todos los rincones de la tierra, para que todo el que la escuche sea liberado de las tinieblas, del caos, del desorden, de la muerte, del horror, del pecado. De modo que nosotros vemos que tal como Moisés vio la creación como un prototipo de la redención de Israel de Egipto, el Nuevo Testamento ve a Génesis capítulo 1, el capítulo 1 y el capítulo 2 como un prototipo de una redención mucho más grande, que es la salvación en Cristo Jesús. Dice el libro de Hebreos 4, capítulo 4. Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 4. Hebreos 4. Dice de la siguiente manera en el 4, en el versículo 4. Dice así: porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo. Amadísimos hermanos, quiero decirles que en el Nuevo Testamento nosotros tenemos la promesa de esa tierra, que era una tierra física. Aquí tenemos la promesa de la salvación, de entrar en el reposo de Jesucristo, que es en los cielos. Así es que nosotros vemos estas conexiones, pero como les dije, no voy a entrar en estas conexiones en esta vez, sino que quiero dejarlo a ustedes con esta palabra que definitivamente les va a arrojar luz sobre la relación del Génesis 1 y 2 con relación a los evangelios. En 2 de Corintios 4:6 dice: porque Dios, que mandó que todas las tinieblas resplandeciese, que en todas las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Vamos a orar. Amadísimo Dios, Padre Celestial, qué grande eres tú, Señor, y maravilloso, que has obrado en nuestros corazones a través de este eterno evangelio que tú has revelado progresivamente desde el principio, desde la creación. Tú ordenaste todo lo que creaste con tu palabra. Hiciste venir las cosas de la nada, con solo tú decir, y así fue, Señor. Pero no solamente estaba creando, Señor, y ordenando, sino que también estaba dando a conocer todo el propósito de tu evangelio, todo el propósito de la salvación y la redención que es posible a través de tu palabra, Señor. Hoy nosotros sabemos
después que vino tu Hijo Jesucristo, que anduvo entre nosotros, que resucitó después de morir y ahora reina con poder desde el cielo, que nosotros tenemos el descanso en Él, que nosotros podemos ver con nuestra fe puesta en Él ese futuro descanso para estar a su lado por siempre, por toda la eternidad. Te pedimos, Señor, que nos lleves en bien a nuestra casa y que nos permita, Señor, pasar un buen tiempo con nuestra familia y que esta palabra tuya, Señor, nos haga reflexionar de este evangelio maravilloso que nos ha traído hasta ti. Obra en aquellos que todavía no te conocen, que han venido a visitarnos y que están teniendo contacto con tus palabras y que por medio nuestro y la predicación han escuchado tu evangelio eterno, Señor, a que tu Espíritu Santo les transforme y le haga venir a ti, Señor. Son cosas que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén.